¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que en el día de hoy va a tener una especie de reseña histórica. ¿Por qué? Porque no nos queremos olvidar de las cosas que han sucedido hace mucho tiempo. Es muy común que uno no recuerde lo que le pasó ayer, pero a veces es más que interesante recordar lo que nos ha pasado hace un par de años. Y por eso en un ratito nomás va a estar con nosotros vía Zoom Víctor de Genaro, el hombre fundador de la CTA, diputado nacional mandato cumplido y actual concejal del distrito de Morón, que pertenece a Unidad Popular, una de las fuerzas que integra el Frente de Todo. Pero la presentación de Genaro tiene que ver con que nos cuente qué pasó el 30 de marzo de 1976, 3 días antes del famoso 2 de abril, digamos, que tuvo que ver con la gesta de Malvinas, ¿no? Hubo una movilización por parte de distintos gremios a la Plaza de Mayo pidiendo paz, pan y trabajo a la dictadura militar. 3 días más precisamente, el 2 de abril, fue la gesta de Malvinas. Y de eso también vamos a hablar en el día de hoy, que nos va a acompañar Héctor Enrique Marcos, que es un veterano de guerra, y nos va a contar en qué momento ellos se enteraron que tenían que desembarcar en las Islas Malvinas. Escúchenlo, quédense, porque es más que interesante el relato del hombre, tanto de Genaro como también de Marcos, ¿no? Dos situaciones históricas que aún hoy, digamos, siguen generando un montón de interrogantes, de preguntas. Y bueno, y hay que ir conociendo qué es lo que pasó realmente por sus protagonistas, porque de Genaro estuvo en la plaza el 30 de octubre y porque Marcos desembarcó en las Islas Malvinas, creo que el 1 de abril a la noche o ya en las primeras horas del 2 de abril, pero eso lo va a contar en un ratito nomás. También nos va a acompañar la doctora Amelia Franchi, como lo hace habitualmente, y nos va a contar el caso de sarampión que se dio en Capital Federal. Y tiene que ver con el tema de las vacunas. Vamos a hablar del caso de sarampión y del caso de las vacunas y de por qué es tan importante vacunarse. De todo esto en un ratito nomás acá en este Aciertos y Errores. No me quiero olvidar tampoco de mencionar que hubo elecciones en el Partido Justicialista y en algunas localidades en particular, ¿no? En el distrito de 3 de febrero, Juan de Bandi triunfó con casi un 50% de los votos. En un segundo lugar, ahí con alrededor del 30% salió Horacio Alonso. Y en tercer lugar, estoy hablando de Alejandro Colia, que es el actual integrante del Ministerio de Salud de la Nación, digamos. Digo estos 3 nombres porque fueron los que en definitiva se presentaron en este programa hace un par de días, hablando de esta interna que vaya a saber cómo deviene de aquí en más. José Luis Cázares, que es un hombre que viene de la CGT, fue el que triunfó en San Isidro con el apoyo de algunos sectores del peronismo, más vinculado al kirchnerismo, pero también con un gran apoyo de la gente vinculada a Sergio Massa, ¿no es cierto? Los Galmarinis, como le dicen, y los Durriu, digamos, que es la madre y padre de Malena Galmarini, que es ni más ni menos que la esposa de Sergio Massa. Esto pasó en San Isidro y también hubo otra elección, también en el distrito de San Miguel. Ahí otro camporista se impuso y tiene que ver con Juan José Castro. Pero esto lo vamos a ahondar mucho más en el programa que viene, quizás con alguno de los invitados, para que nos cuenten cómo sigue todo esto de una elección en un frente de todos, el cual integra el peronismo, está en una situación bastante particular debido a la inestabilidad de esa unidad que todos los días uno ve que no está tan sólida como manifiesta. Estuvo el presidente de la Nación en el Instituto Juan Domingo Perón con motivo de estos 40 años de ese 30 de marzo que les manifestaba, y estuvo rodeado de varios gremialistas que participaron en esa gesta, pero también habló acerca de ese día histórico y de lo que significó la dictadura militar para este país. De esta forma y con la presencia y lo que manifestaba el presidente, damos comienzo al programa del día de hoy.
y que le significó una parada de carro a la dictadura de María, esa llamada Revolución Argentina. Pero la verdad es que cuando uno miraba la dictadura, conoció las dictaduras y conoció la última dictadura, todas las dictaduras se volvieron blandas. Empezamos a decir, hay una dictadura y hubo dictaduras blandas, porque nadie se animó a hacer lo que hizo la dictadura que tomó el poder el 24 de marzo del 76. Como lo venimos manifestando a lo largo del programa, en este caso me va a acompañar Víctor de Genaro, que también fue un hombre... Estamos haciendo un programa con una especie de reseña histórica y tiene que ver con esto, ¿no? De tener en cuenta algunas fechas que son emblemáticas y en algunos casos hasta no muy tenidas en cuenta. El presidente manifestaba ayer en su discurso ahí en el Instituto Juan Domingo Perón, que comanda el señor Lorenzo Pepe, el exdiputado, que en una entrevista en la BBC le habían manifestado que gracias a la invasión que había tenido en su momento la dictadura hacia las Islas Malvinas, ustedes recordarán el famoso 2 de abril, eso había posibilitado el advenimiento de la democracia. Él medio como que le manifestó a la periodista que lo entrevistaba por la BBC que no era tan así, que no conocía mucho de historia, sino que puso e hizo hincapié en ese 30 de marzo, que también fue un proceso bastante largo, ¿no? El 30 de marzo se recuerda porque varias organizaciones, entre ellas muchas de trabajadores, dirigencia gremial, se manifestó en la propia Plaza de Mayo con una consigna que mejor que le explique Víctor de Genaro. Víctor, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Contanos un poco vos cómo estás viviendo por estos momentos y todos estos 40 años que no son menor a la historia argentina, ¿no? No, por supuesto. Bueno, buenos días. Te agradezco, Jorge, la invitación y a recordar un día que sí para mí significó el fin de la dictadura genocida. Por eso quizás ese emblema que nos hizo juntarnos, en mi caso particular, en nombre de las agrupaciones gremiales peronistas, que éramos el grupo de dirigentes que estábamos enfrentados a los dirigentes de los sindicatos que eran participacionistas, como en el caso de ATE, en ese momento de la dictadura, con las CGT regionales, que se habían empezado a organizar desde el 79 en adelante, igual que nosotros, de 1979, después del paro de la Comisión de los 25 del 27 de abril del 1979. Y constituyendo lo que sería el brazo más importante, la mayor organización, que era la CGT Brasil, que surge en 1980 con Saúl Ubaldini como secretario general. Fue él la cara visible de toda esa fuerza, que en el caso nuestro nos juntamos en Avenida Belgrano y Diagonal Sur, extendimos la bandera, empezamos a gritar se va a acabar la dictadura militar, y fuimos reprimidos casi inmediatamente por una fuerza montada, la policía montada, policía que empezó a reprimir. Intentamos entrar a Plaza de Mayo por varios lugares. Los más cercanos, los que más se acercaron a Plaza de Mayo fueron los que venían marchando desde Retiro, por Reconquista, por Florida. Tampoco pudieron llegar. La Plaza de Mayo estaba totalmente vallada. Fue prácticamente una persecución, combate durante 4 o 5 horas, donde fue impresionante no solamente la actitud de toda la militancia que enfrentamos a la policía, sino la actitud de los vecinos. Fue impactante ver a los vecinos cómo tiraban las macetas
a los policías, a los caballos, era impresionante. A ver, y también déjame poner en contexto esto, ¿no? Porque lo que uno por ahí, cuando te escucha a vos el relato, puede pensar que era una simple manifestación o una manifestación como la que estamos acostumbrados a ver habitualmente, pero lo que hay que poner en contexto es que estábamos en plena dictadura militar, digamos, ¿no? Y todo lo que eso implicaba, la represión, los desaparecidos y un montón de cosas que no era tan sencillo enfrentar a los militares en ese momento porque uno ponía en riesgo su vida, en definitiva, ¿no? Sí, quizás ya en 1982 veníamos más curtidos y sí. más organizados, pero como vos decís, estaba en riesgo la vida, a tal punto que fue asesinado en Mendoza el compañero Benedicto Ortiz. Fue ese día 30 de marzo, también porque no fue solo en Plaza de Mayo, fueron en la mayoría de las capitales de las provincias. En el caso de Benedicto Ortiz fue el mártir de ese día. Pero ya veníamos, resistencia a los trabajadores hubo desde el 76, 77, pero fueron sectoriales, fueron lucha de los telefónicos, de los estatales, nos despidieron las prescindibilidades, tuvimos que organizarnos, Smith con Lucifuerza, hubo secretarios generales desaparecidos, muy pocos. La dictadura no intervino todos los sindicatos y contó con un aval muy importante de muchos dirigentes sindicales importantes. Otros peleamos, la mayoría de la clase trabajadora peleó y los desaparecidos fueron mayoritariamente de las comisiones internas, de los delegados. Ahí pegó la represión. Fue contra la clase trabajadora. Y la clase trabajadora se unificó el 27 de abril del 79, en el primer paro nacional. Con el 80 ya formada la Secretaría de Brasil, se marchó a San Cayetano, donde se instaló el pedido de paz, pan y trabajo, claramente. Hicimos paros y movilizaciones, no tanto movilizaciones, sino más paros, en el 81. Ahora, esto fue ir a la Plaza de Mayo, donde se concentraba el poder. Ahí estaba el poder político a reclamar democracia. Por eso se va a acabar la dictadura. Y quizá lo más importante es que es la primera vez sin una conducción estratégica política. Los trabajadores, que fue un brazo de resistencia contra la dictadura, y el brazo de los derechos humanos, las madres, las abuelas, Pérez Esquivel, en 1980 fue reconocido como premio Nobel. Todo eso se fue confluyendo para decir basta, se va a acabar. Claro que después las Malvinas, a los 2, 3 días. A los 3 días posterior. A los 3 días fue como un balde de agua fría, y su derrota ayudó a que la huida de los militares sea más rápida, pero ya había perdido ese consenso. Neustadt decía eso que dicen los británicos. Bernardo Neustadt decía, gracias Thatcher, gracias nada. En realidad, el pueblo argentino tuvo una actitud primero de cautela y después de defensa de los soldados, no de la dictadura. Sigue habiendo Neustadt. Sigue habiendo Neustadt por estos días también, porque... Sí. ¿Sabés qué? El presidente en su homenaje que manifestaba en esta semana también hacía un paralelismo, ¿no es cierto? Que si bien, yo se lo planteaba recién al Chino Navarro en un reportaje, que él hacía como un paralelismo entre la dictadura y el gobierno de Mauricio Macri, digamos, porque tenían más o menos las mismas consignas, ¿no? Pero bueno, era una apreciación que el propio presidente relataba. Creo que está claro que hay 3 etapas que son claves. Martínez de Oz con la dictadura reprimió a la clase trabajadora a tal punto que ganamos el derecho al juicio en España por genocidio, porque se demostró, yo tuve la responsabilidad de ir a declarar como secretario general de una central de trabajadores, con la lista de todos los trabajadores que habíamos juntado.
en 1998 ante el Baltasar Garzón. Y los tribunales de España internacionales, para permitir el juicio hubo que demostrar que había genocidio. A partir de ahí el genocidio fue claro. Después empezaron los juicios acá, si no tenían que ser la extradición, y de alguna manera, acá en la Argentina no hay juicio por genocidio, hay por lesa humanidad, por crimen de lesa humanidad, es un juicio penal. Pero, y por eso es extraordinario lo que hacen los ex detenidos desaparecidos, que son los que logran que no haya impunidad con toda su memoria y sus declaraciones. Evidentemente hay una actitud frente a eso. Ahora, Martínez de Oz pasó de 6% de la pobreza a 24% en 4 años. A partir de ahí nunca se dejó la pobreza. Entregó, todavía está la ley de entidades financieras firmada por Martínez de Oz. ¿Cómo no va a seguir la dictadura? Sigue la dictadura en su esencia cultural. Tuvo un rebrote la dictadura en esa década del 90 nefasta, cuando Cavallo fue ministro de Menem y ministro de la Rúa. La tergiversación de los dos movimientos populares, el peronismo y el radicalismo, fueron capaces de continuar la política de la dictadura con Martínez de Oz. Y pensemos que Cavallo fue el que estatizó la deuda externa, que hoy estamos pagando todavía. Y en la tercera etapa de la misma política fue Macri. Con una diferencia, Macri lo votó nuestro pueblo, lamentablemente. A Menem lo habíamos votado por el salariazo y la revolución productiva. Yo estaba en esa conducción, renuncié cuando firmó el indulto, obviamente al Partido Justicialista y a la CGT, y empezó otra nueva etapa, para mí y para muchos compañeros. En los radicales pasó con De la Rúa. Evidentemente, lo de Macri es otra instancia y vienen por más. Estamos hablando con Víctor de Genaro, que es un exdiputado o un diputado nacional mandato cumplido. También es un hombre que viene del gremialismo y es fundador de la CTA, digamos, la Central de Trabajadores Argentinos. Y actualmente el hombre ha vuelto al barrio, digamos, porque es concejal del distrito de Lanús, un distrito que está al frente el gobierno de Cambiemos, ¿no? Creo que es bastante claro en todo lo que manifiesta. También accedió, creo que me lo certifique él, a la concejalía a través de Unidad Popular, que es un partido que integra al Frente de la Victoria y que hoy está en una situación, si se quiere, crítica para la sociedad, porque uno no sabe si va a continuar ese frente, si esa unidad, digamos, que logró la coalición va a seguir a futuro, ¿no? Hay muchas críticas para adentro. Uno lo escucha a Víctor de Genaro y entiende también que no está muy de acuerdo con estas políticas generales que ha llevado el gobierno de la nación. Pero bueno, contame un poco, ¿cómo está Lanús hoy y si realmente vos vas a seguir o si tu fuerza va a estar dentro del Frente de la Victoria también, ¿no? Sí, el Frente de Todos, en realidad. El Frente de Todos, perdón, el Frente de Todos. El Frente de la Victoria era una parte anterior, pero el Frente de Todos lo fundamos 14 partidos. Y la verdad que nosotros no somos el más grande es el movimiento de Unidad Ciudadana en su momento, ¿no? Cristina Kirchner, hoy el PJ, el partido, el Frente Renovador, el Frente Grande, en fin, el Partido de los Trabajadores del Pueblo, varios. Nosotros somos Unidad Popular, que yo soy presidente del Congreso Nacional y del partido, y Claudio Lozano es su presidente. Evidentemente creemos y apostamos a la unidad, pero la unidad del popular, y por eso fue un instrumento electoral muy importante el Frente de Todos, para expresar esa unidad. Pero está en debate. La unidad no se decreta, se construye con políticas concretas. Yo accedí a esta concejalía en nombre del Frente Popular Lanusense, un grupo de muchas organizaciones sociales
y partidarias de acá de Lanús dentro del Frente de Todos. Hubo el PASO, hubo elecciones, ganamos la mayoría con los compañeros del Ateneo Néstor Kirchner, a otras listas, y la verdad que fue muy importante. Y hoy estamos en un proceso donde Grindetti está cayendo y nosotros estamos subiendo. Hay un espacio de participación popular. Venimos de discutir en plenarios del Frente Popular. Estamos enfrentando una reforma del Código Edilicio en nuestra localidad, donde con este código que se va a aprobar sin participación popular, se ofrecen negocios a empresas de construcción y a inmobiliarias, que es casi lo que se paga la deuda externa. Fíjate lo que te estoy diciendo. En los próximos 4 a 5 años hay un negocio que se plantea casi de lo mismo de 45.000 millones de dólares. ¿En Lanús solo? ¿En Lanús solo? Solo, claro. Para bueno, construir el cambio de modificación. Ahora, hay una tendencia de los gobiernos, perdón, hay una tendencia de los gobiernos de Cambiemos a meterse mucho en el tema de las construcciones. Es una beta total. Imagínate lo que está pasando en Capital Federal con toda la lucha de los sectores populares defendiendo el río, los humedales, esos remates que se hacen, el cambio que está haciendo la reta. Bueno, esto se expande hacia el Gran Buenos Aires. Lanús aparece en esto como un barrio futuro de la Capital Federal, un dormidero de la Capital Federal. Lo mismo que 3 de febrero, lo mismo que Vicente López. Si vos ves todo el área del conurbano, eso es lo que se intenta hacer. Entonces, esos negocios, ¿quién se los lleva? Esa plusvalía urbana motivada por la inversión del Estado. Las empresas privadas, los grandes capitales, igual que en la minería, igual que en el petróleo, igual que en la agroexportación. Es hora de discutir en qué país queremos vivir, en qué barrios queremos vivir y en qué comunidad queremos vivir. Entonces, está, como vos dijiste antes, muy vivo la pelea del proyecto nacional. Vos sabés que yo provengo de un movimiento como el peronista. No, por supuesto, no estamos en otra, defiendo una cultura nacional, popular, como era, pero el gran desafío que dejó Perón en sus últimos mensajes fue: hay que definir un modelo nacional, un modelo argentino. Bueno, es eso lo que está en discusión. Y yo aspiro que sí, que los dirigentes, en vez de explicarnos por qué no se pueden resolver el problema, lo resuelvan, sino que no se presenten. No se puede presentarse a ser, en mi caso, concejal de Lanús, por ejemplo, y decirle a la gente que no se puede resolver los problemas. Para eso, ¿para qué te presentás? Los gobernantes tenemos que estar sin temor abriendo la convocatoria a la gente, democratizando las estructuras. Y vas a ver cómo ahí aparece la fuerza, como apareció el 30 de marzo de 1982. Se decía que no se podía ganarle a la dictadura, derrotarla y echarla, y el pueblo peleó. Y hubo dirigentes que abrimos el cauce para que se exprese esa manifestación popular. Y se logró quebrarla. Víctor, la verdad que es muy interesante hablar con vos, me quedaría mucho tiempo más, pero ya no tenemos mucho tiempo en la televisión. Así que en otra oportunidad te vamos a llamar nuevamente para charlar más detenidamente en lo que tiene que ver con ese distrito de Lanús, que bueno, es un distrito muy importante dentro del conurbano bonaerense. Gracias por tu presencia acá con nosotros. No, muchas gracias a vos, Jorge. Enrique, Jorge es el director, Enrique Correa es mi nombre. Así que... Enrique, yo te estoy... vos sabés que te iba a decir Enrique, pero te digo que será Jorge, entonces si dice ahí Jorge... No hay problema. Te mando un abrazo y muchas gracias por participar con nosotros. Hasta luego, Enrique. Gracias. Era Víctor de Genaro. Bueno, el hombre
ya viene con un origen gremial y la verdad con una lucha permanente, así que es admirable. Y hoy, en el rol de concejal, ¿no? Un hombre que ha transitado por los distintos lugares, o sea que nadie le puede negar su experiencia política. Tras la pausa seguimos haciendo un poco de reseña histórica, nos va a acompañar un excombatiente. Inicio del ciclo lectivo 2022 en la escuela primaria 20, una gran emoción. La verdad que es un orgullo volver a la presencialidad plena después de tanto esfuerzo que hicieron las docentes, por supuesto, los equipos directivos, las auxiliares, para educar en pandemia. Los chicos en el aula, creo que esa es la misión de todos. Y bueno, yo acompañando el consejo escolar, el municipio, hemos hecho una obra importante acá de techos para poner en valor tanto la primaria como la secundaria. Así que a seguir trabajando porque la educación es el motor del progreso social. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Seguimos en este programa, si se quiere, especial, porque estamos recorriendo situaciones que han pasado hace 40 años. Recién hablábamos con Víctor de Genaro y él nos decía lo que había sucedido ese famoso 30 de marzo. Pero un par de días a posterior, digamos, el 2 de abril más precisamente, es más recordado por el grueso de la gente, ¿no? Por lo que significa. Supuestamente, no supuestamente, hubo la recuperación de Malvinas en ese momento, el famoso 2 de abril. Me acompaña en este bloque Héctor Enrique Marcos, que es un excombatiente, y en verdad es preferible que nos cuente él cuál es la experiencia y qué recuerda de esos días. Antes, fuera de cámara, le decía, si sabían algo ellos, previamente o con qué anticipación de lo que iba a suceder el 2 de abril. Antes que nada, gracias por tu presencia acá en nuestro programa, Héctor. Contame un poco, eso era el interrogante mío. ¿Con qué anticipación ustedes sabían de lo que iba a pasar, digamos, el 2 de abril? Bueno, antes que nada, buen día Enrique. Gracias por invitarme y permitir contar y recordar en estos gracias a vos, antes que nada. 40 años la gesta de Malvinas. Bueno, tu pregunta, lo que se denominó la Operación Rosario, tiene, así por decirlo, varias etapas, distintos momentos. Yo era soldado conscripto de la Infantería de Marina, clase 62, estaba cumpliendo mi servicio militar obligatorio, como era... Como la mayoría de los que... A los 18 años los varones teníamos que cumplirlo. Desde mi ingreso, pensando que eran 14 meses, porque Infantería Marina eran 14 meses, sí o sí no tenías una baja anticipada. Hacías 2 meses de instrucción en el CIFIN, el Centro de Instrucción e Información de Infantería de Marina, en el Parque Pereira Iraola, en La Plata, y después cumplías los 12 meses en un destino, en un batallón de Infantería de Marina. En mi caso fue el batallón 2 de Infantería de Marina, ubicado en la base naval de Puerto Belgrano, donde está toda la base donde están nuestros barcos y donde están todos los batallones de la Infantería de Marina. Ese fue mi destino. Fuimos transcurriendo el año, en realidad con una preparación con un nivel muy alto. La Infantería de Marina siempre se destacó por tener un muy buen nivel. Vos ingresaste en el 81, digamos. El 1 de abril del 81. El 81. Ajá. 1 de abril del 81. Y fui transcurriendo el servicio militar. Bueno, dije, esta es mi vida, lo asumí por 14 meses, mi vida es esta. Tal cual. Y bueno, como te decía, un nivel de preparación muy bueno, una instrucción muy buena, muy profesional. La Infantería de Marina siempre fue una unidad muy chiquitita
en nuestro país, pero muy bien adiestrada. Justamente porque somos un país que no somos un país expansionista, no tenemos colonias, no tenemos por qué tener que ir a través de los barcos a... Entonces siempre la hipótesis de conflicto para la Argentina en caso de tener que utilizar la infantería de marina fue justamente las Islas Malvinas, pues son islas y tenemos que llegar por medio de barcos. Entonces siempre fue una unidad muy chiquitita pero muy bien entrenada. Transcurríamos el año 81, en octubre del 81 hacemos una operación conjunta con la Infantería de Marina norteamericana, que fue el UNITAS 21, con un despliegue naval y anfibio admirable. Hicimos las prácticas de desembarco, nosotros las hacíamos en el Golfo de San Matías, en lo que es la zona ahí de Puerto Madryn. Y bueno, volvimos de esa práctica en octubre. Algo rutinario, supongo. Algo rutinario, tal cual, algo rutinario, algo a lo que estábamos acostumbrados, ya veníamos en el año haciendo estas cosas. Y llega el mes de diciembre, la mitad de la unidad sale de licencia para la Navidad, la otra mitad sale para Año Nuevo. Volvemos, nos quedaban todavía un par de meses para terminar nuestro servicio militar obligatorio. La Infantería de Marina se destacaba por algo, o la Armada, mejor dicho, que incorporaba por tandas. O sea, no era como el Ejército, como la Fuerza Aérea, que incorporaba el año completo. Bueno. Incorporaba tandas, cada 2 meses. En mi caso éramos segunda tanda 62, o sea que al ingresar se había ido la segunda 61. Claro. Llegó la tercera tanda 62, se había ido la tercera 61. ¿Qué hacía eso? Permitía que el 80% de las unidades estuvieran siempre entrenadas. Enero, febrero, llega el mes de marzo. Y el 19 de marzo precisamente se da un incidente en las Islas Georgias del Sur, cuando un grupo de operarios van a realizar un trabajo en las Islas Georgias. No nos olvidemos que el conflicto Malvinas no son solamente las Islas Malvinas en sí, sino también lo que es Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur, todo eso en posesión británica. Argentina, sí, porque uno habla únicamente de Malvinas, pero también hay otras. Claro, las Islas Georgia, las Islas Sandwich. No nos olvidemos que los ingleses nos arrebatan esos archipiélagos en 1833, bajo bandera, cuando estaba la bandera argentina, donde había un gobernador que era Luis Bernet. Y desde aquellos tiempos la Argentina siempre le había reclamado a la Gran Bretaña la devolución de esos territorios. Los comités de descolonización ya le habían durante también mucho tiempo a Gran Bretaña diciéndole que tenían que negociar con la Argentina lo que son las resoluciones de las Naciones Unidas, los comités de descolonización. Habían ya transcurrido 149 años y siempre Gran Bretaña hacía oídos sordos a esos acontecimientos. Como te decía, el 19 de marzo se da un incidente en las Islas Georgias cuando un empresario argentino, Constantino Davidov, había comprado a Gran Bretaña todos los rezagos que había en las Islas Georgias de viejas factorías, toda esa chatarra, esos fierros, esas cables, máquinas. Sí, cosas que chatarra, para decirlo. Llega un grupo de operarios argentinos a Puerto Ley y en Georgias enarbolan la bandera argentina. Al día siguiente se presentan tropas inglesas, obligan a los argentinos a bajar la bandera argentina, a gran parte de ellos embarcarse y volver al continente. Ante estos incidentes, ante la situación tensa ya que había con Gran Bretaña por toda esta situación. Eso fue el 19 de marzo, digamos, a casi 12, 13 días del 2 de abril, digamos. Exactamente. Eso, digamos, es como que en cierta manera es lo que dispara
la decisión de recuperar Malvinas. Un plan que estaba previsto para septiembre u octubre del año 82, cuando las inclemencias del tiempo sean más favorables, cuando la clase 63 del ejército argentino estuviera entrenado. Estaba pensado para ese momento y este incidente de las Gioyas dispara la decisión de recuperar las Islas Malvinas en ese momento. Qué relato, digamos, conmovedor, digamos, porque después no sé, con más o con menos uno conoce bastante, o al menos de lo que fue pasando después, que el desenlace lamentablemente no fue de los mejores, ni mucho menos. ¿Qué te queda a vos en lo personal de todo esto? Para los veteranos de guerra, Malvinas fue una gesta muy intensa. Defendimos la patria convencidos de lo que hicimos, nos tocó vivir eso, pero lo hicimos con mucho honor, con mucha gloria, fuimos a defender la patria. Y defender tu bandera es algo maravilloso. A mí me pasó que cuando yo desembarco, yo pensaba en mi familia. Yo en ese momento, yo sentí, todos hemos tenido sensaciones distintas, y yo sentí que estaba ahí y me vino a mi cabeza mi familia, me vino a mi cabeza mis compañeros del colegio, mis amigos del barrio. Malvinas es un sentimiento muy fuerte y después toda la entrega que hubo, porque hubo mucha entrega, muchas acciones de valor, las tenemos escritas por nuestros pilotos, por nuestros hombres, por aviadores, los mejores del mundo. Le demostraron a los ingleses con aviones del 60, aviones los A4 que estuvieron en Vietnam, escasos de muchos instrumentos para poder volar en condiciones óptimas, le dieron el castigo más duro a la flota inglesa. Ellos trajeron 40 barcos y perdieron 26, entre hundidos, averiados y fuera de combate. 26. Nuestros hombres lucharon con mucho valor. Nosotros tenemos 632 caídos, 323 pertenecen al crucero General Belgrano. Claro. Los otros 320 murieron en combate en las islas, y nuestros pilotos y nuestros hombres también en el aire, volando esas máquinas. Entonces, no le podemos sacarle mirada a eso. Eso tenemos que valorarlo, tenemos que reconocerlo, no podemos olvidarlo. Estamos hablando con Héctor Enrique Marco, que es el presidente de la Casa de Veteranos de Guerra del 3 de febrero, y también un hombre que participó en 1982 de la gesta de Malvinas. ¿Qué pensás vos digamos, como es combatiente, del reconocimiento de la sociedad, digamos, para con ustedes? El reconocimiento de la sociedad, yo diría que empezó a llegar hará 8 años. Nosotros volvimos prácticamente ocultos cuando termina el 14 de junio el cese del fuego, y dije cese y no dije rendición, porque el 14 de junio lo que se firma es un cese de hostilidades. Claro. La rendición llegaría mucho después, cuando se firman los tratados de Madrid, en el año 91. El reconocimiento de la sociedad, y creo que también tuvo mucho que ver las redes sociales, Facebook, todo eso que uno pudo empezar a contar, a mostrar. Y a través de los veteranos de guerra con las charlas en la escuela, que es algo que hasta lo hacemos permanentemente, y pudimos empezar a contarle a la sociedad la verdadera historia de Malvinas. Cómo fue la gesta, ese proceso de desmalvinización que empezó el 14 de junio, empezó ese proceso de desmalvinización, que todo se había hecho mal, que los soldados no comíamos, que nos castigaban, que no teníamos armamento. Había que borrar esa imagen del soldado heroico, la imagen, porque si un país tiene héroes y tiene ejemplos,
Bueno, acá se lo trató de destruir. Eso es lo que se intentó. Y los veteranos luchamos contra eso, porque si no nos olvidaríamos de nuestros héroes. La gesta no tendría sentido. La entrega de ellos no tendría sentido. Entonces, la sociedad, hará cuestión de 8 o 9 años, empezó a escuchar y a decir, esto fue así, no fue lo que me contaron. Enrique, nosotros los infantes de Marina fuimos a Malvinas con muy buena ropa. Nosotros teníamos overol zona sur, teníamos buenas botas. Es más, nos cambiaron las botas, antes de salir nos dieron botas nuevas. Yo odié que me cambiaran las botas, porque mis botas, las botas ya estaban amoldadas, acomodadas, nos dieron botas nuevas, eran botas de cuero, No, cosidas. quizás lo que uno manifiesta es que teniendo el contexto histórico y contexto político del momento, es que en esa dictadura que ya venía en su declinación, digamos, porque me parece que no hay argentino que no quiera que las Malvinas sean recuperadas o sean argentinas realmente, o que son argentinas, pero me parece la forma quizás fue, o cómo lo llevaron adelante, no fue una unidad, digamos, de concientización política que llevaran adelante la gesta, digamos, sino que fue una gesta que, como vos decís, vos lo manifestaste, digamos. Ustedes se enteraron 2 días antes, o un par de horas antes, que iban a desembarcar en Malvinas. Entonces eso quizás tiene que ver con esa crítica que tienen, me imagino yo, ¿no? Y sí, también es parte de la sociedad, digamos, esto de marginar, de discriminar también en su momento, digamos, porque me parece que hay un combo bastante... Yo la verdad que te escucho a vos y me apasiona, digamos, cómo vos lo contás y cómo vos manifestás, porque yo no tengo ninguna duda que el grueso de ustedes sentía eso, ¿no? O sea, sentía. Sí, pero convengamos, Enrique, también que era una operación militar y que no podía ser dicha viva voz porque tenía que ver con nuestra integridad. ¿Vos te imaginás si los ingleses 15 días antes sabíamos que íbamos a ir a recuperar Malvinas? Porque ya había submarinos en camino hacia la zona de Malvinas. Entonces, hasta los oficiales superiores no lo sabían. Eran 4 o 5 los que lo sabían, los que estaban en la planificación. Por eso el tema que no se sepa, digamos, que tratar... No, está bien, pero vos sos consciente que estaban peleando contra una fuerza militar... Totalmente. Digamos, superior, digamos. Me estás diciendo que el armamento, digamos, los aviones, digamos, eran de otro momento. Digo, o sea, está bien, uno puede pretender algunas cuestiones, pero también esa conciencia que por más que uno quiera, no está en condiciones de enfrentar ese momento, digamos, ¿no? Vos podés tener lo que tiene que ver con lo humano, que de hecho vos sos fruto de eso, pero si no estás equipado al 100% como para... Bueno, pero bueno, yo la verdad que no quiero irme por la rama en cuanto a las miradas que cada uno tiene, sino poner en valor lo que ustedes han hecho, digamos, que me parece que eso es para mí es lo importante y creo que para el grueso de la sociedad. Está bueno que vos me manifiestes hoy que la gente, los reconoce como verdaderos héroes, ¿no? Y que lo son, ¿no? Sí, sí. Y tengo que agregar algo más. Dale. La intención era recuperar Malvinas para negociar. No había una intención de ir a un enfrentamiento directo con los ingleses. La intención era recuperar Malvinas para decirles, señores, hace 149 años que le venimos reclamando la devolución de los territorios, o al menos que se sienten a negociar. Bueno, ahora vamos a negociar. Argentina estaba dispuesta a escuchar las tratativas de paz, como las había presentado el presidente del Perú, de Blond de Terry, las Islas Malvinas administradas por la Argentina, Gran Bretaña y Naciones Unidas. Escuchaba todas las propuestas de paz. Gran Bretaña era quien no quería la negociación.
y el 1 de mayo hunde el crucero general. El 1 de mayo bombardea, ataca el aeropuerto, y el 2 de mayo hunde el crucero General Belgrano, y ahí las tratativas de paz quedan por el piso. Héctor, la verdad que muy interesante hablar contigo. Bueno, recordame la actualidad, digamos. Yo dije a qué lugar perteneces. Hay varios centros que representan a los veteranos de guerras en 3 de febrero, ¿no? Y bueno, y que están trabajando y que están haciendo en este momento, digamos, por estos días que se cumplen ni más ni menos que 40 años, ¿no? De esa gesta. Sí, las instituciones estamos atendiendo los requerimientos de la sociedad, escuelas, establecimientos, municipio, justamente para contar la gesta de Malvinas, recordar los 40 años, estos 40 años desde aquel 2 de abril, contar la verdadera historia. Estamos, por suerte, gracias a Dios, con muchos llamados, con muchas intenciones de contar, de estar en las escuelas, y donde los alumnos y profesores se quedan con la boca abierta. La realidad es esa. Nos pasa de que, bueno, con los chicos sí, 1 hora, y terminás estando 3 horas. Y está bien. Los chicos se enganchan y te dicen, pero esto fue así. Pero no fue como me contaron. Más que nada por esa parte, por la parte docente. Pero sí, estamos trabajando mucho a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Hoy los veteranos de guerra estamos nucleados en su gran mayoría por lo que es la Confederación Nacional, después por la Federación de la Provincia de Buenos Aires. De esa manera, hoy estamos trabajando organizando constantemente propuestas, hablando con los gobiernos de turno, todavía con algunas cuestiones que tienen que ver con salud, principalmente salud, que nosotros tenemos PAMI veteranos, que es un PAMI distinto al del común de la gente mayor. Hará 15 días hubo una marcha justamente porque nosotros tenemos la resolución 191 que en su momento nos dio Néstor Kirchner, donde teníamos este programa de salud, donde tiene varios puntos que cumplir, y venía decayendo la prestación, principalmente problemas con la atención en la parte oncológica. Hoy hay muchos veteranos con temas oncológicos, mucho problema en la entrega de prótesis en los casos de las cirugías, y principalmente el mayor problema es la falta de atención en el interior del país. Los veteranos de guerra que vivimos en Buenos Aires tenemos atención médica, una muy buena atención, pues tenemos Hospital Italiano, Don Favaloro, pero en el interior, por ahí un Dios veterano, atiende en Buenos Aires. Dios atiende, está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Atiende en Buenos Aires, lamentablemente. Y la semana pasada, hace 15 días, tuvimos una marcha al PAMI, una movilización muy importante de aproximadamente 4.000 veteranos de guerra, y donde lamentablemente fuimos agredidos por la policía de la ciudad de Buenos Aires. Días anteriores piqueteros habían apedreado el Congreso de la Nación y no pasó nada, y a los veteranos de guerra, donde no habíamos generado ningún disturbio ni nada, fuimos agredidos con gas pimienta. Tienen esas cositas, lamentablemente. Sí, lamentablemente, pero bueno, en apariencia, aparentemente todo se está encaminando. Es triste que a 40 años todavía estemos con esas cuestiones, ¿no? Cuestiones de salud. Héctor, la verdad que nada, a mí me conmueve hablar, y la verdad que lo debo reconocer, te escucho y me apasiona también. Y bueno, como siempre digo en el programa, espero que haya servido de algo esto. Así que, y por sobre todas las cosas, muchas gracias. No, Enrique, muchas gracias a vos, gracias por permitir este espacio de poder contar. Malvinas apasiona, a mí me apasiona, pero me apasiona para poder contar la verdadera historia de lo que fue Malvinas, y sobre todo recordar a nuestros héroes, a esos 632 hombres, soldados, colimbas como éramos, oficiales, muy buenos oficiales de las 3 Fuerzas Armadas y muy buenos suboficiales de las 3 Fuerzas Armadas, que en su mayoría cuidaron al soldado argentino, y en su mayoría, digamos,
entregaron su vida por la patria y fueron muy buenos profesionales. De nuevo, gracias. A vos. Héctor Enrique Marcos, excombatiente de Malvinas, veterano de guerra. Es 2 de abril, dijimos al comienzo del programa, íbamos a hacer una especie de reseña histórica de cosas que no nos tenemos que olvidar nunca. Vamos a una pausa y nos metemos en la última parte de este programa. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Mes de las Mujeres. En marzo, súmate a las propuestas de San Martín para seguir construyendo juntas una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias. Música en vivo, cine, teatro, talleres, marcha del 8M y muchas más actividades gratuitas. Consulta la agenda completa en sanmartin.gov.ar. Juntas, libres e iguales. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Último bloque de este Aciertos y Errores que, como veníamos con esta dinámica de reseña histórica, ahora vamos a bajar un poquito y vamos a hablar de la salud, digamos. Como siempre en este bloque me acompaña Amelia Franchi, la doctora Amelia Franchi, que viene con algunos datos que se conocieron esta semana, creo, y tienen que ver con un brote, no un brote, pero sí un caso de sarampión que fue traído desde... Algunos manifiestan que la persona que adquirió el sarampión no se habría vacunado. No sé qué tan cierto es y qué tan importante tiene que ver con el caso de sarampión. Pero la que sabe es Amelia. ¿Cómo te va, Amelia? ¿Qué decís? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Vos sabés, ¿te recordás que hace una semanita atrás o 2 semanas hemos hablado de la alerta epidemiológica respecto a lo que tenía que ver con la setia, enfermedad de transmisión, enfermedades tipo influenza? Y te acordás que también comentamos que se había hecho la semana de la vacunación. Tal cual. ¿Por qué? Porque atento a que hubo pandemia y atento a que muchos dejaron de tener el calendario escolar en su lugar, digamos, bien completo. Entonces hay gente que no se vacunó. Y dijimos que todas las personas que ingresen a la escuela tenían un montón de vacunas para darse, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con lo que pasó. Tiene que ver con que, es cierto, nosotros no teníamos casos de sarampión. ¿Te acordás que hablamos también que había en Brasil y planteamos que las personas que nacieron después de 1965, porque las que nacieron antes no tienen que vacunarse? Claro. Pero de 1965 en adelante, por lo menos tiene que tener 2 dosis de la antisarampionosa, que es la triple viral. Ingresa dentro de lo que se llama triple viral. Sarampión, paperas. La triple que era la antiguamente. La triple famosa, es lo que todavía se sigue dando. Sí. Entonces, pero lo que se vio es que una mujer que viajó al exterior vino con síntomas. Y ahora te voy a contar cuáles son para que tengamos mucho, pero mucho cuidado cuando vemos este tipo de cosas y consultar inmediatamente a un centro médico. Lo que sucede es que es muy contagioso el sarampión. Esta mujer está embarazada de 9 semanas. Inició con resfrío, con tos, dolor de cabeza, sensación de tipo gripe. No es muy fácil de distinguir los síntomas. Pero ¿qué es lo que lo distingue? Las lesiones que empiezan en piel.
las manchas en el cuerpo. ¿Mancha de qué color? De qué color, rosado, rojo. Son muy típicas, dónde lo toman, cómo se va trasladando el cuerpo, y la fiebre y la cefalea. Entonces, es muy importante que cuando tengamos este tipo de procesos se consulte, porque además ya cuando aparecen las lesiones es muy contagioso. Entonces necesitamos que por un lado, si hay personas con fiebre, con dolor, demás, consulte al médico, pero además no vaya a su lugar de actividad escolar o actividad de trabajo, y además nos tenemos que prevenir con las vacunas. La idea era un poco charlar de esta situación que tiene que ver con la salud, con casos de sarampión, y también el tema de las vacunas, ¿no? Algo que en definitiva hay que tomar conciencia de que hay que vacunarse, digamos, en todo aspecto. Esto del calendario de vacunas hay que volver a agarrarlo y decirle a cada uno de nuestros hijos, nietos o lo que sea, que lo cumplan, ¿no? Me parece, ¿no? Exacto. Así que nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Amelia es la nueva presidenta del Círculo de Periodistas de San Martín, digamos. No es poca cosa. Así que, ojo cuando Amelia ocupa esos cargos, ¿no? Hay mucho por hacer y ojalá que podamos hacer que todos nuestros periodistas de la zona se acerquen y podamos armar en conjunto un montón de cosas lindas. El desafío está... Recién inicia. Y uno la conoce a Amelia. Nos vemos la semana que viene con más aciertos y errores. Como siempre digo, espero que esto haya servido de algo.